Siempre he estado más apegada a los recuerdos que a la realidad. Cuando murió mi abuela, un trozo de mi infancia se fue con ella. Siempre fui esa nieta a la que le encantaba ir a su casa, sentarse en el porche y escuchar viejas historias, algunas un poco repetitivas, pero cómodas. Fue mi segunda mamá, y cuando falleció, la casa se quedó allí, al final de la calle, con el jardín descuidado y el tiempo siendo cada día más cruel con las paredes y el tejado. No volví en años hasta que, como tenía que arreglar el papeleo y la casa ya era mía, tuve que ponerme a limpiar. Cuando llegué, todo seguía como lo recordaba, pero con una sensación de abandono que me oprimía el pecho. La casa estaba llena de polvo y de objetos que, en su mayoría, parecían olvidados por el paso del tiempo. Recuerdo haberme perdido en aquellas habitaciones durante unos minutos, revisando viejas fotos y cosas que mi abuela había atesorado tanto. No estoy segura de qué me atrajo al desván, tal vez el olor a madera envejecida o la sensación de que aún había algo allí por descubrir. Fue allí, entre cajas de libros y ropa vieja, donde encontré algo que lo cambiaría todo. Mientras rebuscaba entre las cajas, una de ellas, que parecía más pesada de lo habitual, me llamó la atención. Cuando la abrí, encontré una pequeña caja de madera bien trabajada con una cerradura oxidada. No recuerdo exactamente qué me hizo querer abrirla en ese momento, pero mi curiosidad era demasiado fuerte. Utilicé una vieja llave que encontré sobre una mesa y, con un chasquido, la caja se abrió. Dentro había unas cartas amarillentas que parecían llevar allí décadas, y una foto de un niño pequeño, rota en una esquina. No reconocí al niño de inmediato, pero algo me produjo un escalofrío al contemplar la imagen descolorida. La cara del niño era casi ilegible, pero los ojos me miraban de una forma extraña, como si supieran algo que yo aún no sabía. Las cartas estaban muy deterioradas, pero conseguí leer algunas palabras aquí y allá. Hablaban del hermano perdido de mi abuela, alguien de quien nunca se hablaba en nuestra familia. Al parecer, había desaparecido cuando era muy joven y nadie hablaba nunca de él. Al parecer, ni siquiera mi madre conocía esta historia. No pude evitar preguntarme por qué nadie lo había mencionado nunca. ¿Por qué mi abuela nunca había dicho una palabra sobre él? ¿Y esa foto? De alguna manera, me parecía familiar. Como si aquel niño siguiera presente en la casa de algún modo. Decidí investigar más, porque la sensación de que algo iba mal no se me iba de la cabeza. Las cartas, aunque antiguas y difíciles de leer, mencionaban el nombre del hermano perdido, Sergio. Hablaban de él con mucho cariño, como si fuera una parte importante de la vida de mi abuela, algo que ella no había compartido en toda su vida. La carta decía que había desaparecido repentinamente cuando solo tenía 7 años, y que nadie había sabido nunca lo que había pasado realmente. Pero lo que más me asustó fue la descripción de una noche en la que había salido de casa solo, había corrido al bosque que había detrás de la casa y nunca había vuelto. Me dejó helada. Ese bosque lo conocía bien. De niña solía jugar allí, explorando los sinuosos senderos entre los árboles, pero nunca me sentí muy cómoda allí. Algo en la espesa vegetación, los sonidos lejanos y el olor a tierra húmeda siempre me inquietaba. Así que decidí ir allí al día siguiente, para buscar algo que explicara la desaparición de Sergio. Pero a medida que me acercaba a la zona descrita en las cartas, empecé a sentir un extraño escalofrío en el aire, como si el bosque hubiera cambiado. Era como si algo me observara. A medida que me adentraba en el bosque, cada paso me parecía más pesado que el anterior. La sensación de que me observaban no me abandonaba. Me dirigí al lugar descrito en las cartas, cerca de un viejo roble que parecía inmenso, incluso más grande de lo que recordaba. Lo que más me llamó la atención fue un pequeño montículo de tierra, que no recordaba haber visto antes. Con la mente frenética, empecé a cavar, arrancando la tierra con las manos, intentando comprender qué había allí. El sonido de la tierra removida parecía resonar en el bosque, pero había algo en el sonido que me molestaba, como si algo se moviera bajo mis pies. Fue entonces cuando mi mano tocó algo frío y metálico. Mi corazón se aceleró. Era una pequeña caja de hierro, casi idéntica a la que había encontrado en el desván de la casa. Pero esta, a diferencia de la otra, estaba enterrada allí, en medio del bosque. No me pregunté cuánto tiempo llevaba allí. Lo que más me asustó fue el hecho de que, al abrir la caja, encontré otra foto, del mismo niño que el de la casa. Pero junto a ella había algo aún más inquietante, una carta manuscrita, con letra temblorosa, casi ilegible, que decía, sé lo que le pasó, pero nadie me creerá. Las palabras estaban escritas con tal angustia que sentí como si el propio Sergio intentara decirme algo, pero no entendía qué.
El aire parecía más denso y sentí la presencia de algo oscuro, algo que se acercaba. La carta me dejó aún más confuso y, al mismo tiempo, más decidido. ¿Quién la había escrito? ¿Por qué alguien intentaba advertirme de algo que le había ocurrido a Sergio, pero sin explicarlo claramente? La sensación de que había algo muy raro en toda esta historia me carcomía por dentro. Cerré rápidamente la caja y me alejé del agujero, sintiendo una oleada de calor que me subía por la columna vertebral. No era solo el misterio lo que me aterrorizaba, sino el hecho de que algo en aquellas palabras me hiciera sentir una conexión con aquel niño al que nunca había conocido. En ese momento ocurrió algo extraño. Juro que vi una sombra que se movía rápidamente entre los árboles, como si algo me estuviera acechando, observando todos mis movimientos. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. El sonido del bosque parecía haber disminuido, como si el propio entorno contuviera la respiración. Decidí que ya había tenido bastante por hoy y me apresuré a volver a casa. Pero al cruzar el jardín de la casa de mi abuela, un escalofrío me recorrió la piel. Algo se movía en la ventana del salón. No era una persona, sino una sombra. Algo me decía que no estaba sola allí. Me temblaba la mano al intentar abrir la puerta, y el sonido de la llave chirriando parecía aún más fuerte en la quietud de aquella tarde. Cuando entré, cerré rápidamente la puerta tras de mí, sintiendo un momentáneo alivio al encontrarme en un lugar cerrado. Pero la sensación de que algo me observaba no desapareció. Sabía que había algo en la casa, o quizá algo de la casa, que me seguía. Fui al salón, donde vi la sombra en la ventana, pero cuando volví a mirar, allí no había nada. Aún así, no podía dejar de mirar aquel lugar, como si la presencia siguiera allí, acechando. Mi mente iba a toda velocidad, intentando encajar todas las piezas, pero parecía que cuanto más intentaba comprender, más confusa me sentía. ¿Qué le ocurrió realmente a Sergio? ¿Por qué las cartas hablaban con tanto cariño de él, pero nadie de la familia mencionaba nunca su nombre? ¿Por qué aparecían fotos de la nada, como si él siguiera formando parte de la historia, incluso después de tanto tiempo? Sabía que no podía seguir ignorando lo que estaba ocurriendo, así que decidí volver al desván. Allí encontré algo en lo que no había reparado antes. Un pequeño trozo de papel arrugado que estaba pegado detrás de una de las estanterías. Cuando lo leí, se me revolvió el estómago, nunca salió de casa. Está en alguna parte, esperando a que lo encuentren. Aquellas palabras me dejaron helado. ¿Qué querían decir? ¿Qué querían decir con esperando a ser encontrado? ¿Estaba Sergio de alguna manera atrapado allí, en la casa, o en el bosque? El miedo se apoderó de mí como nunca antes lo había experimentado. Ya sabía que algo iba mal, pero esta carta parecía confirmar que la respuesta estaba más cerca de lo que había imaginado. Me quedé de pie con el papel aún en las manos, sin saber qué hacer. La casa, que antes me había parecido simplemente una casa vieja llena de recuerdos, se estaba convirtiendo ahora en un laberinto de secretos y misterios. Y lo que es peor, sentía como si me empujaran a revelar esos secretos. Decidí que tenía que volver al bosque por última vez antes de que ocurriera algo peor. Quizá allí, entre los árboles, estuviera la clave para entenderlo todo. Fui por la noche con una antorcha, sintiendo que no podía aplazarlo más. Lo que me esperaba en aquel lugar era una completa incógnita, pero no podía ignorar la sensación de que era allí donde todo había comenzado y que allí encontraría lo que buscaba. Las sombras del bosque parecían más densas que nunca y el silencio era ensordecedor. Entonces, entre los árboles, vi una luz tenue. Parpadeaba, como si me llamara. Mi corazón se aceleró. Sabía que era el momento. Seguí la luz, aunque mi cuerpo se rebelaba contra la idea de adentrarme más en aquella oscuridad. A cada paso, la sensación de que algo me observaba se intensificaba, pero estaba decidida. La luz parecía moverse delante de mí, como si me guiara. No sé cuánto tiempo caminé, pero todo a mi alrededor me parecía familiar, pero distorsionado, como una pesadilla. Los árboles parecían cerrarse, el aire era más denso y pesado, y una sensación de claustrofobia empezó a apoderarse de mí. Fue entonces cuando la luz se detuvo, frente a un círculo pequeño y claro donde el suelo estaba cubierto de musgo, y allí, justo en el centro, había una piedra grande y lisa con algo grabado. El grabado de la piedra parecía un nombre, pero estaba tan desgastado que solo pude reconocer una parte: Sergio. Se me heló el corazón. No sabía qué estaba pasando, pero sabía que no era una coincidencia. La piedra parecía estar allí para marcar algo, tal vez el lugar donde había desaparecido, o donde le había ocurrido algo. Cuando miré más de cerca, noté algo extraño alrededor de la piedra,
pequeños trozos de madera, como si alguien hubiera intentado cavar o construir algo allí. Fui a tocarlos e, inmediatamente, algo se movió entre los árboles, una sombra rápida, casi imperceptible. Miré hacia atrás y, por primera vez, sentí que ya no estaba solo. La sombra parecía seguirme, siempre a una distancia prudencial, pero sabía que no era una mera coincidencia. Respiré hondo y me acerqué a la piedra, sintiendo una presión en el pecho, como si algo me llamara o intentara advertirme. No sabía qué hacer, pero algo dentro de mí me decía que tenía que seguir adelante. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Una voz, débil y lejana, empezó a susurrar. No entendía las palabras, pero la melodía de la voz era inconfundible, como un lamento, algo que sonaba a despedida. El miedo me paralizó, pero también me impulsó a actuar. Sabía que aquella voz procedía de algún lugar de aquel bosque, y de algún modo estaba relacionada con la desaparición de Sergio. La sensación de que estaba a punto de descubrir algo horrible crecía en mi interior. La voz parecía guiarme, así que decidí seguir el sonido, casi sin saber qué esperar. A cada paso que daba, la oscuridad parecía cerrarse a mi alrededor, y el aire se hacía aún más denso, casi imposible de respirar. Hasta que, finalmente, llegué a una pequeña brecha en el suelo, y allí, en el fondo, algo sobresalía. Una vieja estructura, casi una cueva, cubierta de musgo y raíces, en la que no había reparado antes. Al entrar, la voz se hizo más fuerte, más clara, pero aún ininteligible. Miré a mi alrededor, y fue entonces cuando vi, en el fondo de la cueva, una figura, un niño, quieto, mirándome fijamente. En ese momento casi se me para el corazón. La niña estaba quieta, sus ojos fijos en mí, y aunque su cara estaba pálida y sucia, había algo familiar en ella. Algo que no podía identificar. Me quedé paralizado, sin saber si dar un paso adelante o salir corriendo. La voz que había oído antes era ahora clara, y parecía proceder de aquella niña. Susurraba palabras que no podía entender, pero el tono era desesperado, casi suplicante. De repente, el niño dio un paso hacia adelante y, al hacerlo, la antorcha que yo sostenía parpadeó y se apagó, dejándome en la más absoluta oscuridad. Fue entonces cuando me di cuenta de que la oscuridad parecía más densa, más opresiva, como si me estuviera tragando. Mi cuerpo temblaba y ni siquiera podía respirar bien. Intenté encender de nuevo la linterna, pero tenía las manos tan sudorosas que no pude hacerlo. El silencio a mi alrededor era sofocante, y lo único que podía oír ahora era el sonido de mi respiración acelerada. Entonces, sin previo aviso, sentí que algo frío me tocaba el brazo. Me di la vuelta rápidamente y el niño estaba a mi lado, mucho más cerca de lo que había imaginado. La sensación de terror era insoportable. Le miré a la cara y, por un momento, todo se quedó en blanco. No vi nada más que una visión borrosa, y lo único que pude oír fue un susurro final del niño: «Has encontrado lo que buscabas, ahora tienes que irte». Aquellas palabras reverberaron en mi cabeza como un eco y, antes de que pudiera procesarlas, sentí un fuerte empujón que me hizo caer hacia atrás. Cuando caí, el suelo estaba frío y duro, y la sensación de pánico parecía envolverme por completo. Pero al levantarme, algo cambió. La oscuridad que me rodeaba empezó a disiparse, como si la presión que sentía hubiera desaparecido. El entorno parecía haberse transformado. Lo que antes había sido una cueva oscura se convirtió ahora en un espacio iluminado, con una luz suave, casi onírica. El niño había desaparecido, pero la sensación de que seguía allí, en algún lugar, no me abandonaba. Sabía que algo muy antiguo, muy profundo, estaba enterrado allí, en lo más profundo de aquel bosque, y que por fin se había desvelado la respuesta a la desaparición de Sergio, el hermano perdido de mi abuela. No sabía si había sido una visión, un sueño o la realidad, pero una cosa era cierta: la historia de mi abuela, que yo había creído un misterio más, estaba mucho más conectada con mi familia de lo que jamás había imaginado. Cuando volví a casa, estaba amaneciendo. Todavía sentía el peso de la noche, pero sabía que no podía seguir adelante sin comprender lo que había ocurrido realmente. Lo que me preocupaba era el hecho de que nadie había mencionado nunca a aquel niño, nadie había mencionado el nombre de Sergio. Pero ahora todo tenía sentido. La foto, las cartas, la cueva. Era como si el pasado siguiera vivo, esperando a ser descubierto, esperando a ser contado. Y yo estaba en ese momento, en medio de la verdad que nadie se atrevía a afrontar. ¿Será que Sergio sigue ligado de alguna manera a esa casa, a ese bosque? ¿O fue solo una manifestación del pasado tratando de advertirme? ¿Qué crees que ha pasado?
¿Alguien ha experimentado algo similar? Dígame, ¿desde dónde está viendo este vídeo? ¿Desde una gran ciudad o desde un lugar más aislado? Me encantaría saberlo. Si te ha gustado esta historia y quieres más misterios como este, no olvides suscribirte al canal. Activa también la campana, porque quizá la próxima historia no trate de lo que hay ahí fuera, justo a tu lado, esperando a ser descubierto. Siempre estuve muy unida a mi abuela. Vivía en una vieja casa a las afueras de la ciudad, rodeada de altos árboles y un silencio que solo entienden los que viven en un lugar aislado. Solía visitarla los fines de semana, y aunque la casa estaba un poco polvorienta y el suelo crujía a cada paso, había algo reconfortante en ella. Era una mujer de mentalidad fuerte, pero siempre mantenía un aura de misterio. Recuerdo cómo le gustaba contarme historias sobre el pasado de nuestra familia, sobre los tiempos antiguos y los secretos que guardaba con tanto celo. Cuando murió, algo dentro de mí se rompió. Sin embargo, decidí volver a su casa para arreglar algunas cosas que había dejado pendientes. Era como si realmente necesitara despedirme, ¿sabes? Y ese fue el día en que empezó todo. No sabía qué esperar, pero había algo diferente en la casa. El aire parecía más pesado y las sombras de las paredes parecían más largas de lo que recordaba. Por la noche, tumbada en la habitación donde siempre dormía mi abuela, empecé a oír algo. Al principio, pensé que era el viento que golpeaba las viejas ventanas o incluso los crujidos de la casa. Pero poco a poco, los ruidos empezaron a hacerse más nítidos, más susurrantes. No entendía las palabras, pero algo en la forma en que llegaban los sonidos me hizo estremecer. Parecían proceder de algún lugar de la casa y, más concretamente, del retrato de mi abuela que colgaba en la pared frente a mi cama. Al principio pensé que era mi mente la que me estaba jugando una mala pasada, pero la sensación de estar siendo observada volvía una y otra vez. Las noches siguientes fueron iguales. El susurro continuaba, más bajo, pero persistente. Intenté ignorarlo, pensando que no eran más que los ecos de una casa vieja, tratando de convencerme de que no pasaba nada. Pero cuando miré más de cerca el retrato de mi abuela, algo me preocupó. No era la imagen de ella, como siempre, con esa sonrisa serena, sino la forma en que el cuadro parecía brillar a la luz de la luna que entraba por la ventana. Las sombras a su alrededor parecían más profundas, casi como si se movieran. El retrato estaba en un lugar central, siempre allí, como una figura vigilante. Pero esta sensación de vigilancia me molestaba más que nada. Una noche, no pude soportarlo más y decidí investigar. Me levanté de la cama, con el suelo crujiendo bajo mis pies, y me acerqué al cuadro. La casa estaba en completo silencio, excepto por el sonido de mi corazón latiendo más rápido. Cuando toqué el cuadro, un escalofrío me recorrió la espalda. El cuadro parecía estar más caliente de lo que debería, y en ese momento me invadió una extraña sensación, como si algo intentara comunicarse. Empecé a sentir una presión, la sensación de que no estaba sola allí, como si mi abuela, incluso después de muerta, intentara de algún modo comunicarse conmigo. Fue entonces cuando empecé a juguetear con el marco del cuadro con el dedo, y ocurrió algo insólito. Apareció una pequeña abertura en la parte posterior. Con el corazón acelerado, casi no podía creer lo que veían mis ojos. La abertura del marco ocultaba algo, una pequeña cavidad que parecía haber sido dejada allí intencionadamente. Dudé un instante, pero la curiosidad pudo conmigo. Estaba a punto de descubrir algo que, por alguna razón, sentía que mi abuela había intentado mostrarme. Lentamente, retiré el retrato de la pared, con un impulso, saqué un pequeño trozo de papel del interior de la cavidad. Era una carta antigua, con la tinta ya descolorida y los bordes quemados, como si hubiera estado guardada en secreto durante mucho tiempo. Al abrirla, vi que las palabras estaban escritas con una letra temblorosa pero legible. No le cuentes a nadie lo que ha pasado. Nuestro secreto familiar debe morir conmigo. Se me revolvió el estómago. ¿Cuál era ese secreto? ¿Por qué mi abuela, siempre tan fuerte y valiente, sentía que tenía que ocultar algo tan importante? Quería entenderlo, pero al mismo tiempo me invadía el miedo. Volví a mirar el retrato y los susurros volvieron, ahora con más fuerza. Ya no eran solo susurros, sino palabras claras que parecían salir del propio cuadro. Necesitas saber la verdad, pero no puedes decírsela a nadie. Ahora no. El terror se apoderó de mí y la sensación de ser observada se intensificó. Sabía que la casa estaba llena de secretos, pero la idea de que mi abuela intentara transmitirme algo incluso después de muerta me asustaba más que cualquier otra cosa.
Aquellas palabras resonaban en mi mente, pero lo que más me molestaba era la sensación de que alguien más conocía aquel secreto, como si alguien estuviera esperando a que yo fuera tras la verdad. Sentía que algo se movía entre las sombras de la casa, pero al mismo tiempo no lograba identificar qué era exactamente. Tras encontrar la carta, decidí investigar más a fondo. Durante el día siguiente, rebusqué entre todas las viejas pertenencias de mi abuela, en busca de cualquier otro rastro que pudiera explicarlo todo. Cuando entré en el viejo armario de madera del pasillo, algo me llamó la atención, una caja de terciopelo oscuro escondida detrás de un montón de ropa vieja. La caja estaba cerrada, pero había una llave colgada de un cordel justo al lado. Cuando la abrí, encontré una colección de objetos extraños, pequeños amuletos y fotografías en blanco y negro, algunas de personas que nunca había visto. Entre estas fotos, había una especialmente inquietante. Era la foto de un hombre, que parecía estar en un estado de agitación. Tenía los ojos muy abiertos, casi como si intentara decir algo, pero no pudiera. Detrás de la foto había una inscripción: nunca debe ser encontrado. El aire a mi alrededor pareció congelarse. ¿Quién era aquel hombre? ¿Y por qué mi abuela, con tantos misterios en su pasado, sentía la necesidad de ocultar tantas cosas? Empezaba a preguntarme si aquella casa había sido realmente el hogar de mi abuela o si había algo más, algo de lo que ella trataba de advertirme para que no lo descubriera. La sensación de malestar me consumía por completo. Ya no podía distinguir entre lo que era real y lo que mi mente intentaba fabricar. No quería creer lo que empezaba a darme cuenta, pero cada pista parecía conducirme a un lugar más oscuro. Aquel hombre de la foto, la inscripción que había detrás, las palabras de mi abuela, todo conectaba, pero de una forma que no podía comprender. La casa me envolvía, de algún modo, como si estuviera viva, y el retrato de mi abuela en la pared parecía ser el centro de todo. Ya no podía dormir por las noches. Los susurros volvieron, más intensos, como si me llamaran, convocándome a algo a lo que no quería enfrentarme. Aquella noche decidí enfrentarme a la verdad. Algo dentro de mí sabía que la respuesta estaba en aquella habitación, con el cuadro. Cuando llegué allí, los susurros eran más claros que nunca, y esta vez no eran solo palabras sueltas. Podía entender lo que decían: necesitas saberlo, pero no puedes decírselo a nadie. La verdad sobre él, sobre el hombre de la foto, es más peligrosa de lo que crees. Mi cuerpo estaba paralizado por el miedo, pero al mismo tiempo, algo me empujaba a mirar más de cerca, a buscar lo que había más allá del retrato. Sentí una presencia detrás de mí, como si alguien observara cada uno de mis movimientos. Cuando miré el retrato, me di cuenta de algo en lo que nunca me había fijado. La imagen de mi abuela parecía tener una sonrisa sutil, casi imperceptible, que no era la misma sonrisa serena que yo recordaba. Entonces ocurrió algo extraño. De repente, el retrato pareció moverse. No estaba alucinando, el cuadro se movía de verdad, y la sonrisa de mi abuela se ensanchó, como si intentara decirme algo. Di un paso atrás y el retrato se cayó de la pared, revelando un compartimento oculto, una grieta en la pared, como si la casa hubiera tenido un secreto guardado allí durante mucho tiempo. Aquel compartimento oculto tras el cuadro parecía llamarme, como si quisiera revelarme algo que mi abuela nunca había tenido el valor de contarme. La pared que rodeaba la abertura estaba cubierta de una fina capa de polvo, y el aire del interior del compartimento era pesado, como si no lo hubieran tocado en años. Dudé un instante, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho, pero la necesidad de comprender lo que ocurría, de entender lo que mi abuela intentaba decirme, era más fuerte. Con manos temblorosas, introduje la mano en la grieta y saqué la madera envejecida. Dentro, encontré una pequeña caja de madera oscura, bien trabajada, con un cierre dorado un poco oxidado por el tiempo. Cuando la abrí, se me revolvió el estómago. Dentro de la caja había una carta, una vez más escrita por la mano de mi abuela, y un trozo de tela, roto y sucio. La carta era más clara que las otras, pero las palabras eran aterradoras. Nunca debe ser encontrado. La maldición que lleva nuestra familia es más fuerte de lo que podemos entender. Lo que le sucedió no es algo que deba ser recordado. ¿El hombre de la foto? Él no era quien todos pensaban que era. Él era el secreto, el que nunca debería ser revelado. Ese mensaje me dejó helado. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué tenía que ver con mi familia? ¿Y por qué mi abuela, incluso en sus últimos días, sintió la necesidad de ocultárnoslo a todos? Las preguntas empezaron a arremolinarse en mi cabeza, una más aterradora que la otra. Cuando terminé de leer, la casa parecía aún más silenciosa.
La sensación de ser observada aumentó, y algo en el fondo de mi mente me dijo que la verdad no estaba solo en las palabras escritas, sino en las acciones que habían tenido lugar antes de la muerte de mi abuela. Decidí que tenía que salir de allí, pero la puerta de la habitación no se abría. Estaba atrapada allí. Algo me impedía salir de aquel espacio, y los susurros volvieron, esta vez más fuertes y desesperados. Tienes que entenderlo. Está más cerca de lo que crees. Empezó a cundir el pánico. La puerta no se abría y los susurros eran tan fuertes que parecía que toda la casa intentaba asfixiarme con sus secretos. Me di la vuelta, buscando desesperadamente una salida, pero la habitación parecía cerrarse sobre mí. Fue entonces cuando oí algo más. No eran solo susurros, sino pasos. Pasos lentos, como si alguien caminara hacia mí, pero yo no veía a nadie. La sensación de ser observado fue sustituida por una sensación mucho más tangible. Alguien estaba allí, en la misma habitación que yo. La puerta seguía sin moverse, pero los pasos se acercaban cada vez más, hasta detenerse justo detrás de mí. Mi cuerpo se puso rígido. Sabía que no debía mirar atrás, pero no pude resistirme. Lentamente, me di la vuelta y, para mi horror, vi una figura de pie en la puerta de la habitación. Era una silueta oscura, sin rostro, y de alguna manera estaba, en movimiento, pero al mismo tiempo inmóvil. Algo en aquel ser me hizo sentir una profunda angustia. No hablaba, pero su presencia era tan abrumadora que apenas podía respirar. No podía entender lo que estaba pasando, pero lo único que sabía era que aquello no era normal. No era una simple manifestación. Era como si la casa, o algo dentro de ella, hubiera tomado conciencia de mí, como si intentara comunicarse conmigo de un modo que yo no podía descifrar. La figura no se movió, pero la atmósfera a mi alrededor pareció vibrar, como si una onda de energía recorriera las paredes. Entonces, sin previo aviso, la figura desapareció. No fue una desaparición normal, como la de una persona que se pierde de vista. Fue como si se hubiera disuelto en la propia oscuridad, convirtiéndose en parte de ella. La habitación volvió a quedar en silencio, pero el peso en el aire era insoportable. No sabía qué hacer, y solo podía pensar en salir de allí. Cuando por fin conseguí abrir la puerta, la casa estaba aún más oscura de lo que había imaginado. Y el retrato de mi abuela, que siempre había sido un símbolo de consuelo, parecía ahora una advertencia de que algo estaba a punto de suceder, algo que nadie en nuestra familia estaba preparado para afrontar. Entré en el salón y la casa me pareció aún más extraña que antes, como si hubiera cambiado mientras yo estaba en ella. Cada sombra parecía alargarse más de lo habitual, y el sonido de mis propios pasos parecía amplificado en el silencio. Necesitaba salir de allí, pero algo me decía que la historia de mi abuela aún no había terminado. Algo estaba incompleto. Y entonces, antes de que pudiera abrir la puerta principal y marcharme, oí un último susurro. Era su voz, suave pero llena de urgencia, que decía, tienes que decirle la verdad antes de que te encuentre. Aquellas palabras me dejaron helada. ¿Qué quería decir mi abuela? ¿Quién era él? ¿Y qué más sabía ella que yo aún no entendía? Al instante siguiente, volví a tener la sensación de que la casa se cerraba sobre mí. El retrato de la pared, ahora más oscuro y con un extraño resplandor, parecía observarme de un modo casi amenazador. Volví a acercarme a él y esta vez, al mirarlo de cerca, vi algo en lo que nunca me había fijado, un reflejo en el cristal del cuadro. Era la misma figura sombría que había aparecido detrás de mí en el dormitorio. Ya no era una sombra. Era algo real, algo que estaba allí, dentro de aquel retrato. Sabía que estaba tratando con algo más allá de lo natural, algo que mi abuela se había guardado para sí misma, y que ahora, por alguna razón, me estaba viendo arrastrada a este misterio. No sabía qué más hacer. Me acerqué a la ventana, la abrí y miré hacia la noche, esperando que algo allí me dijera qué hacer. Soplaba un viento frío, y con él la sensación de que todo aquello podría acabar, de que la casa y sus secretos podrían liberarme por fin. Pero lo que más me asustó fue que, mientras miraba fijamente la oscuridad del exterior oí, una vez más, el susurro familiar, ya viene. La casa estaba ahora llena de una presencia que no podía ignorar. ¿Alguien ha experimentado algo similar? Quizá haya algo más en esta historia que aún no entiendo, alguna pieza que falte para completar el puzzle. ¿Qué opina usted? ¿Te ha gustado la historia? Si te ha dado escalofríos, no olvides darle a me gusta. Ayuda a que el canal crezca y me motiva a traerte más historias terroríficas como esta. Y si aún no te has suscrito, hazlo también. Desentrañemos más misterios juntos.
Nunca he sido muy creyente en lo sobrenatural, pero tras la muerte de mi abuela ocurrió algo que me conmovió de una manera que nunca imaginé posible. Por aquel entonces, yo iba a cumplir 28 años, y aunque su pérdida fue un duro golpe, tuve la impresión de que lo único que me dejaría sería el vacío de la añoranza. Siempre había sido una figura fuerte en mi vida, una mujer enérgica que nunca dejaba de contar historias sobre el pasado, las cosas que había vivido y las personas con las que se había cruzado. Me mudé con ella cuando era adolescente, así que su casa era mi casa y, en cierto modo, siempre pensé que sería así para siempre. Tras su muerte, me dejaron a cargo del cuidado de su casa y sus posesiones. Esperaba encontrar solo una casa llena de recuerdos, pero en su lugar encontré algo mucho más inquietante. Entre los objetos que mi abuela había dejado había un viejo y gran espejo con un marco de madera oscuro y detallado, que siempre había estado en la pared del pasillo, justo enfrente de la puerta principal. Lo recordaba, por supuesto, pero nunca le había prestado mucha atención. El espejo parecía tener una energía diferente a la de la casa, casi como si fuera una pieza que no perteneciera a ella. Cuando lo recogí y lo puse en mi piso, empecé a notar que había algo muy extraño en él. Podía ver destellos de mi abuela en su superficie, pero no era como si simplemente la estuviera recordando, era más bien como si estuviera allí, viva, pero en momentos extraños e inquietantes. Los primeros días intenté ignorar lo que veía en el espejo. A veces veía a mi abuela sonriendo, otras veces se quedaba ahí, como mirándome. Pensé que era solo mi mente creando imágenes de ella, una especie de duelo retardado, tal vez. Pero empezó a empeorar. Una noche, mientras me preparaba para acostarme, me miré en el espejo y vi algo que no pude ignorar. Mi abuela estaba allí, pero no era como la primera vez. Estaba de pie en una esquina oscura del espejo, con los ojos muy abiertos, como si tuviera pánico. La imagen era tan real, tan vívida, que casi grité. Me acerqué y toqué la superficie del espejo, y por un momento me pareció que quería decirme algo, pero no había ningún sonido, solo aquella mirada desesperada. Tuve la sensación de que estaba atrapada allí, intentando comunicarse de algún modo. Durante los días siguientes, las visiones se hicieron más intensas. Vi a mi abuela en lugares y momentos que sabía que nunca habría experimentado. En una de esas visiones, estaba en un lugar oscuro, con expresión aterrorizada, y parecía estar gritando, pero sin emitir sonido alguno. Por mucho que intenté no involucrarme en ello, algo me decía que había algo más en el espejo, algo oscuro que aún no había descubierto. Cuando empecé a investigar la historia del espejo, encontré algo que me dejó helada. Había sido adquirido por mi abuela a un hombre misterioso, alguien a quien nunca quiso mencionar, pero que siempre hablaba de un modo extraño, como si temiera ser escuchado. Era conocido por su relación con varias personas desaparecidas en la ciudad, sobre todo en la época en que mi abuela era más joven. No sabía que mi abuela tuviera ese tipo de conexión con algo tan siniestro, pero a medida que profundizaba, me di cuenta de que el espejo era solo la punta del iceberg. La idea de que mi abuela pudiera haber tenido alguna relación con este misterioso hombre me dejó completamente descolocada. Siempre la había visto como una mujer sabia y protectora, pero ahora, al descubrir esta conexión, sentía que toda una parte de mi infancia se había construido sobre mentiras. El espejo, que hasta entonces me había parecido un simple objeto antiguo, se convirtió en un símbolo de algo mucho más profundo y oscuro. Decidí averiguar más cosas sobre este hombre y lo que realmente quería de mi abuela. Descubrí que estaba implicado en rituales antiguos y prohibidos, y que su nombre aparecía en los registros de personas desaparecidas de la ciudad en una época en la que muchos casos quedaban sin resolver. No solo eso, sino que muchas de esas desapariciones parecían haber ocurrido en la misma zona donde creció mi abuela. Algo me decía que el espejo había sido un precio que ella había pagado para liberarse de un apego a ese hombre, pero hasta ahora nada tenía sentido. Una noche, tras otra aterradora visión en el espejo, decidí que necesitaba encontrar respuestas de una vez por todas. Sabía que el espejo estaba relacionado con las desapariciones, y que mi abuela había sido de algún modo un vínculo entre aquel hombre y las víctimas. Cuando volví a mirarme en el espejo aquella noche, vi de nuevo a mi abuela, pero esta vez estaba en un entorno que nunca había visto antes. Estaba en una habitación oscura, con velas a su alrededor y el hombre misterioso a su lado. Parecía estar diciéndole algo, y juro que por un momento pude oír su voz, susurrando palabras inaudibles. La sensación de que el espejo no era solo un objeto, sino una puerta a un mundo donde se ocultaban respuestas, se hizo aún más fuerte. Necesitaba saber qué quería realmente de ella y qué hacía con los desaparecidos.
Decidí que tenía que ir a casa de mi abuela una vez más para buscar cualquier pista que pudiera llevarme a la verdad. El espejo parecía estar convirtiéndose en una enorme carga, y sabía que no podría dormir tranquila hasta que lo solucionara. Cuando llegué, todo estaba tal y como lo recordaba, pero con una sensación de abandono en el aire. Entré en la habitación donde antes estaba el espejo, el mismo pasillo por el que tantas veces había pasado de niña, y lo encontré en un rincón, apoyado en la pared. El cristal seguía reflejando la luz de un modo extraño. A medida que me acercaba, la sensación de que algo iba mal se intensificaba. Fue entonces cuando me di cuenta de que había algo nuevo, algo que no había visto antes. En la parte inferior del espejo, justo en el centro, había una fina inscripción, casi como si hubiera sido grabada a mano. Era un nombre, seguido de una fecha. Cuando lo leí, se me heló la sangre. El nombre era el de mi abuela, y la fecha correspondía al día en que se encontró por última vez con el hombre misterioso. Me quedé allí, inmóvil, el espejo parecía devolverme la mirada, con algo siniestro oculto tras su superficie. La sensación de que aquel objeto no era solo un espejo, sino una prisión, una ventana a un oscuro pasado, me invadió por completo. Intenté con todas mis fuerzas despegar el espejo de la pared, pero parecía atascado, como si la casa lo sostuviera literalmente allí, como un peso sobre mi pecho. De repente, los susurros comenzaron de nuevo, más fuertes, más claros, como si emanaran directamente del interior del espejo. Podía oír a mi abuela, con voz grave pero cargada de miedo: no puedes volver atrás, no puedes mirarle. Está detrás de ti. Me di la vuelta rápidamente, pero no había nadie. La casa estaba en silencio, con una quietud insoportable. Cuando volví a mirarme en el espejo, lo vi. No era mi abuela quien se reflejaba sino el hombre, la figura oscura que siempre la acompañaba en sus visiones. Estaba de pie detrás de mí, su mirada vacía atravesándome como una fría cuchilla. No sabía qué quería ni qué estaba pasando, pero una cosa estaba clara: algo mucho más allá de un simple objeto estaba en juego, y tal vez yo había despertado algo que debería haber permanecido dormido. Me quedé paralizada, completamente presa del pánico, y fue como si la casa se cerrara a mi alrededor. Su presencia en el espejo era más que física, parecía estar en cada rincón de la casa, como si intentara encontrarme. Cada sombra parecía extenderse más, como si quisiera engullirme. El espejo seguía reflejando solo a aquel hombre, con su sonrisa torcida y sus ojos vacíos, y yo sabía que no podía seguir mirándolo. Pero el miedo me controlaba y no podía apartar la mirada. Era como si el espejo tuviera el poder de atraerme, de hacerme ver la verdad, aunque esa verdad fuera algo que yo no estaba preparada para comprender. Entonces, de repente, todo se detuvo. Se hizo el silencio y el hombre desapareció de la superficie del espejo. Seguí allí de pie, temblando, sin saber si lo que había ocurrido era real o si simplemente estaba perdiendo la cordura. Respiré hondo, intentando encontrar una respuesta. Fuera lo que fuera aquel espejo, fuera lo que fuera en lo que se había involucrado mi abuela, ahora también estaba conectado a mí. Las imágenes, los susurros, las pistas que iba descubriendo, todo parecía indicar que había algo más, algo que aún debía resolverse. Pero, por alguna razón, la presión que había sentido durante tanto tiempo parecía haberse aliviado, como si la fuerza que me había estado consumiendo finalmente se hubiera retirado. Sabía que el espejo no había terminado de revelar todo lo que contenía, pero en ese momento no pude seguir mirándolo. Ahora era un vínculo entre el pasado y el presente, entre mi abuela y aquel hombre misterioso, y sabía que su secreto era más profundo de lo que hubiera podido imaginar. ¿Qué más escondía el espejo? Y lo que es más importante, ¿qué le ocurrió a mi abuela después de adquirir aquel espejo? ¿Qué ocurrió realmente? ¿Alguien ha tenido alguna vez una experiencia con algo así? Un objeto con poder, que parecía tener conexión con algo del pasado, pero que traía un miedo tan grande como su historia. ¿Qué crees que le pasó a mi abuela? ¿Qué más podría esconder el espejo? Cuando era niña, mi vida giraba en torno a la casa de mi abuela. Vivía en una casa vieja, demasiado grande para una sola persona, pero era el lugar más acogedor que conocía. Siempre recuerdo el olor del café que hacía por la mañana y cómo crujían las paredes por la noche, como si la casa estuviera viva. Pero había algo más allí, algo que me molestaba, aunque nunca supe exactamente qué era. Por la noche, cuando se apagaban las luces y se hacía el silencio, oía pasos. No eran los pasos de alguien caminando, sino de algo que se movía inquieto, como si vagara sin rumbo por los pasillos. Al principio,
Pensé que eran mis oídos infantiles o la casa la que emitía esos sonidos naturales. Pero a medida que pasaban las noches, estos pasos se hacían más intensos, más frecuentes, y empecé a preguntarme si realmente mi imaginación estaba creando todo esto. Intenté no pensar en ello. Dormía con las sábanas subidas hasta el cuello, apretando los ojos e intentando bloquear cualquier sonido extraño. Sabía que mi abuela, con su calma inquebrantable, nunca hablaría de ello. Ella era la dueña de la casa y yo siempre creí que allí no podía pasar nada malo. Sin embargo, los pasos continuaron. No veía a nadie, pero sabía que algo se movía en la casa. Durante años lo ignoré, conviviendo con los pasos como si fuera algo normal, como una broma en mi mente. No fue hasta la edad adulta, cuando volví a aquella casa para ocuparme de su venta, cuando las cosas empezaron a cobrar sentido y me di cuenta de que lo que allí ocurría era mucho más real y oscuro de lo que había imaginado. Cuando volví a casa de mi abuela tras su muerte, un extraño peso cayó sobre mí. No quería estar allí. La casa, que antes me había reconfortado tanto, ahora me parecía un lugar oscuro y silencioso, como si las paredes se llevaran los ecos de todo lo que había pasado allí. Tenía que arreglar sus asuntos, vender la casa, pero cada vez que cruzaba aquellas puertas, el aire parecía más pesado. Entonces volvieron los pasos. Al principio, pensé que era un recuerdo de la infancia, mi mente intentando revivir los viejos tiempos. Pero poco a poco me di cuenta de que no era solo mi imaginación. Los pasos habían vuelto, caminaban por los mismos pasillos, subían las escaleras, como si me siguieran. No venían de nadie. No veía a nadie. ¿Pero el sonido? El sonido estaba ahí, claro, fuerte e inconfundible. Fue en una de esas noches, mientras intentaba dormir en casa, cuando algo cambió. Volví a oír pasos, pero esta vez se acercaban más a mi habitación. No era como antes, cuando solo los oía a lo lejos. Ahora estaban cerca. Tan cerca que podía sentir la vibración en el suelo de madera. La sensación de ser observado me invadió por completo. Me levanté de la cama y caminé por el pasillo, pero no vi nada. La casa estaba vacía, las luces apagadas y los pasos habían cesado, como si todo hubiera vuelto a la normalidad. Pero el escalofrío que se apoderó de mi cuerpo no me tranquilizó. Sabía que algo iba mal, que no era solo una manifestación de mi mente. Cuando abrí el armario, un papel arrugado cayó al suelo. Era una carta antigua, escrita a mano con una caligrafía familiar, la de mi abuela. La carta estaba arrugada, como si la hubieran escondido hace mucho tiempo. Con manos temblorosas, la abrí y empecé a leer. Las palabras parecían escritas con prisa, como si mi abuela intentara deshacerse de algo que la atormentaba. Hablaba de un secreto, algo que nunca había tenido el valor de contar, ni a mi madre ni a mí. Los pasos, escribió, no son solo mi mente. Son reales, y si los oyes, que sepas que es demasiado tarde para volver atrás. Fuera lo que fuese, estaba más relacionado con aquella casa de lo que yo creía, y ahora mi abuela intentaba advertirme, incluso después de muerta. La carta también hablaba de una figura misteriosa, un hombre que había conocido hacía muchos años y que estaba relacionado con algo que ella temía. Escribía que ese hombre la había estado buscando durante años y que, de algún modo, siempre estaba ahí, en las pisadas que yo oía, en los ecos que nunca se desvanecían. Ya no sabía qué pensar. Aquella noche, el ruido de pasos volvió a sonar, aún más fuerte. Estaba segura de que ya no era solo un eco de la casa, sino algo mucho más profundo y oscuro. Algo relacionado con el pasado de mi abuela. Decidí que no podía seguir ignorándolo. Empecé a investigar más sobre este hombre que mi abuela había mencionado, pero lo que encontré fue aún más inquietante. Era un nombre borrado de la historia del pueblo, alguien a quien nadie recordaba, pero cuyas sombras aún planeaban sobre aquellos que se atrevían a indagar en el pasado. Descubrí que había estado vinculado a una tragedia familiar ocurrida muchos años atrás, una serie de desapariciones que habían sido barridas bajo la alfombra. Ahora parecía que intentaba regresar, y los pasos en la casa eran su presencia, la manifestación de un secreto enterrado pero nunca olvidado. Con la información que encontré, algo empezó a encajar, pero seguía sin entenderlo del todo. ¿Cómo podía mi abuela, una mujer tan protectora, estar implicada en algo tan oscuro? Cada descubrimiento me inquietaba más. Seguía oyendo los pasos todas las noches, pero ahora había algo diferente. Ya no eran solo un sonido lejano o confuso. Eran los pasos de una persona, pasos pesados y decididos. Como si la figura se acercara cada vez más, como si viniera a por mí. Una noche en particular,
el sonido era tan fuerte que parecía que la persona estaba dentro de mi habitación. Los oía claramente, subiendo las escaleras y acercándose a la puerta. Sin poder evitarlo, miré por el ojo de la cerradura, esperando no ver nada. Pero allí estaba, de pie en la puerta, una figura oscura, un hombre alto con un viejo sombrero cubriéndole la cara. Estaba inmóvil, pero podía sentir sus ojos, como si me observara, esperando. El pánico se apoderó de mí y por un momento no supe qué hacer. Sabía que aquella figura estaba vinculada al pasado de mi abuela, que su presencia no era una mera coincidencia. Pero quién era y qué quería era algo que aún no comprendía. Se giró lentamente y comenzó a caminar por los pasillos, sus pasos resonaban como si se hubiera convertido en parte de la casa. Sabía que no podía dejarlo pasar. Necesitaba entender lo que estaba pasando antes de que fuera demasiado tarde, antes de que los pasos se acercaran más a mí. Así que, sin dudarlo más, tomé una decisión, volvería al pueblo, hablaría con la gente mayor y llegaría al fondo de este misterio. La historia de mi abuela y el hombre misterioso seguía viva, y yo tenía que averiguar qué se ocultaba. Volví al pueblo a la mañana siguiente, decidida a encontrar respuestas. Sabía que las personas mayores probablemente sabían más sobre el hombre mencionado en la carta de mi abuela y sobre lo que le había ocurrido a nuestra familia en el pasado. Fui al café local, un lugar donde solía pasar las tardes con mi abuela cuando era niña. Conocí a la señora Marilda N., una mujer mayor que conocía a mi abuela desde que era joven. Cuando le mencioné las desapariciones y al hombre, se puso pálida. No dijo mucho, pero el miedo en sus ojos hablaba más que cualquier palabra. No deberías meterte con eso, dijo con voz temblorosa. La casa de tu abuela tiene algo que no se puede revelar. Y el hombre, nunca desapareció. Todavía está allí. La señora Marilda me contó que, años atrás, aquel hombre misterioso, al que nadie volvió a ver, había hecho un trato con mi abuela. Ella nunca quiso que yo lo supiera, pero él era el responsable de las desapariciones en aquel pueblo, que siempre parecían casualidades, pero que, en el fondo, eran el resultado de un oscuro pacto. Él tenía poder sobre la familia, sobre la casa, y mi abuela había hecho un pacto para proteger a los que quería. A lo largo de los años, ella lo había mantenido a distancia, pero en realidad él nunca se había ido. Los pasos que oía, siempre de noche, eran su presencia. Siempre estaba al acecho, esperando cobrar lo que le habían prometido. Esa noche, después de oír todo esto, los pasos volvieron, más intensos que nunca. Estaba en casa, sola, cuando el sonido empezó a acercarse, subiendo de nuevo las escaleras. Pero esta vez, sabía lo que estaba pasando. Sabía que aquel hombre, o lo que fuera, estaba cada vez más cerca, y que su conexión con mi abuela nunca se había roto. Seguía esperando algo. ¿Qué significaba eso para mí? No lo sabía, pero una cosa era cierta, yo estaba profundamente conectada a todo aquello, y había que enfrentarse a la verdad, por oscura que fuera. Termino con una pregunta para ustedes. ¿Alguien se ha encontrado alguna vez en una situación en la que un misterio familiar era mucho más de lo que pensaba? ¿Algo que estuvo oculto durante años y de repente salió a la luz? ¿Qué crees que pasó con mi abuela y este hombre? Nunca pensé que volvería a casa de mi abuela tan poco tiempo después de su muerte. Siempre la imaginé allí, en el mismo sitio, en aquel rincón del jardín, donde pasaba horas en su mecedora, viendo crecer las flores y contando sus historias. Era un lugar que siempre me aportaba calma, como si el tiempo se detuviera allí, ajeno a las prisas del mundo. Su muerte me cogió por sorpresa y, aunque sabía que la vida debía continuar, no podía evitar sentir que algo estaba incompleto. Cuando decidí volver a la casa, no fue solo para organizar sus cosas, fue para despedirme de un trozo de mi infancia que se había perdido. El jardín que siempre me había parecido tan acogedor, ahora me parecía extraño. El aroma de las flores se amortiguaba y el viento mecía las hojas con una ligereza inquietante. Aquella tarde, tras un día de orden y recuerdos, decidí salir a pasear por el jardín. La casa estaba en silencio, y el crepitar de la madera bajo mis pies parecía ser lo único que rompía el silencio. Cuando me acerqué a la mecedora, algo me hizo detenerme. La mecedora estaba allí, como siempre, vacía, pero con el suave vaivén del viento se movía, como si hubiera alguien. Me acerqué sin pensarlo demasiado. Y entonces la vi. Allí estaba ella, mi abuela, sentada en aquella silla, con la cara vuelta hacia el jardín, pero los ojos fijos en el vacío. Un escalofrío me recorrió la espalda. No podía creer lo que veían mis ojos. Estaba allí, exactamente como la recordaba,
pero algo iba mal. La llamé, pero no respondió. El silencio se mantuvo y la silla se balanceó lentamente, como si mi abuela estuviera esperando. Me quedé allí más tiempo del que me gustaría admitir. Mi mente era un torbellino, intentando encontrar una explicación lógica a lo que estaba pasando. No puede ser, pensé. Está muerta. Pero al mismo tiempo, la visión era tan vívida, tan real, que no podía apartarla. La imagen de ella, sentada en aquella silla, parecía observarme desde algún lugar, aunque sus ojos estaban fijos, vacíos. Algo en su postura, en la forma en que el viento soplaba y mecía su pelo, me daba la sensación de que estaba allí, pero al mismo tiempo, no estaba. La sensación de que algo iba mal empezó a invadirme. Me acerqué, volví a llamarla por su nombre, pero no hubo respuesta. Ni palabras, ni movimiento. El aire que nos rodeaba parecía espeso, como si la propia atmósfera estuviera reteniendo algo, esperando. Fue entonces cuando instintivamente puse la mano en la silla para detener el balanceo. Al hacerlo, me recorrió un escalofrío. La silla estaba fría, mucho más que mi entorno. Me aparté rápidamente, mirando de nuevo la figura de mi abuela. No sabía qué estaba pasando, pero sentía que mi abuela intentaba comunicarme algo, algo que iba mucho más allá de la simple nostalgia. Miré a mi alrededor, como esperando que algo me diera una pista sobre qué hacer. Entonces me fijé en un papelito que había en el suelo, junto a la silla. Estaba arrugado, como si lo hubieran dejado allí a propósito, y cuando lo recogí, encontré algo escrito: cuidado con lo que viene de las sombras. Las palabras, escritas con letra temblorosa, estaban emborronadas, como si se hubieran precipitado. Se me aceleró el corazón. El trozo de papel parecía sencillo, pero las palabras tenían un peso enorme: cuidado con lo que viene de las sombras. Me quedé allí, sosteniendo aquel trozo de papel, intentando entender lo que significaba. ¿Qué quería advertirme mi abuela? Sabía que a ella nunca le habían gustado las advertencias directas, siempre prefería sus historias veladas, sus consejos disfrazados. Pero este mensaje era diferente. El miedo que sentí en aquel momento no provenía solo de verla allí, en la silla, sino de un sentimiento mucho más profundo, como si algo se hubiera despertado, algo que no debía tocarse. El viento empezó a soplar y los árboles de alrededor parecían agitarse de un modo inusual. Era como si el propio jardín reaccionara a lo que estaba ocurriendo. Me sentí como si me hubieran transportado a otro lugar, a otro tiempo, donde las reglas ya no se aplicaban. Decidí salir de allí, pero los pasos que di hacia la puerta principal no fueron fáciles. Mi mente estaba en guerra. Algo me llamaba, como si el jardín, la casa, mi abuela, todo allí estuviera esperando a que yo revelara algo. No sabía qué, pero no podía quitarme la sensación de que me estaban observando. Cuando entré en la casa, el ambiente me pareció aún más extraño, más cargado. Caminé por las habitaciones vacías, con la sensación de que algo estaba allí, observándome a cada paso. Así que decidí investigar qué podía ser ese peligro inminente del que mi abuela intentaba advertirme. No tardé en encontrar algo. En el salón, detrás de una estantería, encontré un pequeño cofre de madera cerrado con llave. Cuando lo abrí, lo que encontré dentro me dejó helado: una llave vieja, con una forma peculiar, y una foto, amarillenta por el tiempo, de un hombre que no reconocí, pero que parecía tener una expresión siniestra. Sabía que la llave era la llave de algo más, y que mi abuela estaba intentando impedir que lo descubriera. La llave estaba fría, más fría de lo que debería. La sostuve entre mis manos temblorosas, la sensación de que tenía un significado mucho más profundo de lo que había imaginado se intensificaba a cada segundo. La foto del hombre, con aquella mirada penetrante, parecía clavarse en mi mente, como si estuviera observando todo lo que hacía, aunque solo estuviera impresa en aquel trozo de papel envejecido. No sabía quién era, pero algo me decía que estaba directamente relacionado con mi abuela y el secreto que intentaba ocultarme a mí, a todo el mundo. Miré el baúl vacío, aún intentando comprender lo que significaba, pero lo único que me parecía claro era que mi abuela me estaba avisando de algo que estaba a punto de suceder. La llave la había dejado allí por alguna razón, y el hombre de la foto, bueno, parecía formar parte de algo que mi abuela nunca quiso que yo supiera. Decidí que no podía seguir ignorando las señales. Necesitaba saber más sobre ese hombre, más sobre aquello de lo que mi abuela intentaba protegerme. La foto no tenía ningún nombre escrito, pero quizá alguien del pueblo podría darme alguna pista. Decidí que a la mañana siguiente buscaría respuestas. Pero antes de poder dormir, la noche me deparó otra sorpresa.
El viento, que antes había sido suave, ahora parecía más fuerte, y cuando miré por la ventana de mi habitación, vi la silueta de alguien de pie fuera, en el jardín, cerca de la mecedora. Sabía que no debía haber nadie más allí. Era demasiado tarde para que fuera alguien de la ciudad, y el miedo volvió a atenazarme el pecho. Miré hacia la mecedora, que seguía allí, pero esta vez la figura estaba más cerca. No era mi abuela, sino algo más oscuro. Una presencia que parecía observarme, esperando a que diera el siguiente paso. Me quedé allí, con la ventana entreabierta, intentando procesar lo que estaba ocurriendo. La figura del jardín parecía moverse lentamente, y podía ver su silueta cada vez más nítida en la medida que la luz de la luna iluminaba el espacio. El miedo se apoderó de mí, pero la curiosidad fue más fuerte. Sabía que tenía que ir allí, enfrentarme a lo que estaba ocurriendo, a lo que mi abuela había intentado advertirme. Respiré hondo, agarré la llave con fuerza y me acerqué a la puerta. Cada paso que daba me parecía más pesado, como si la casa y el jardín se resistieran a mi decisión de seguir adelante. Cuando llegué al jardín, la mecedora estaba vacía, pero la sensación de que algo iba mal era palpable. La presencia que había sentido antes ya no era visible, pero el aire parecía cargado, como si el tiempo se hubiera detenido. Miré hacia donde antes había estado la figura, y allí, justo en el suelo, encontré una marca en la tierra, una marca que parecía hecha por algo pesado, algo que había sido arrastrado. Me agaché para mirar más de cerca y, al hacerlo, sentí un intenso escalofrío que me recorrió la espalda. La llave que sostenía parecía vibrar, como si quisiera mostrarme algo. Miré hacia atrás, y fue entonces cuando vi, en la pared de la casa, una pequeña trampilla. Estaba allí, oculta bajo la vegetación, con una cerradura que encajaba perfectamente con la llave que sostenía. La sensación de que mi abuela me había dejado esta llave de algo mucho más grande de lo que había imaginado me consumía. Sabía que no podía volver atrás. Con el corazón palpitante, me acerqué a la cerradura y, al introducir la llave, una oleada de frío me envolvió. La trampilla se abrió lentamente, revelando una escalera que descendía a un lugar oscuro y desconocido. Ya no había forma de ignorar lo que mi abuela intentaba decirme. El secreto estaba allí, esperando a ser desentrañado. ¿Alguien ha tenido alguna vez la sensación de que un ser querido intentaba advertirle de algo incluso después de su muerte? ¿Qué crees que quería enseñarme mi abuela? ¿Qué podría haber en esa trampilla? Siempre estuve muy unida a mi abuela. Cuando murió, algo dentro de mí se rompió y me encontré perdida durante un tiempo. Era una de las pocas personas que siempre me entendió, con sus misteriosas historias y su peculiar forma de ver el mundo. Crecí escuchando sus historias sobre el pasado, sobre las cosas que había vivido y que siempre parecía mantener en secreto. Cuando falleció, no solo me entristeció la pérdida, sino el vacío que dejó en mí. Era como si el universo hubiera dejado de tener sentido sin sus palabras, sin sus consejos, sin esa mirada comprensiva que solo ella tenía. Después del funeral, me quedé en casa, intentando organizar sus cosas. Entonces ocurrió algo extraño. Estaba sola en el salón, intentando organizar sus libros y papeles, cuando de repente su radio, un modelo antiguo que siempre utilizaba, empezó a emitir un chirrido grave. Al principio pensé que era una avería, que quizá la radio era demasiado vieja. Pero, para mi sorpresa, la estática fue sustituida por una voz familiar. «Querida, ¿me estás escuchando?», dijo la voz, con una suavidad que solo tenía mi abuela. El corazón me dio un vuelco y dejé inmediatamente de hacer lo que estaba haciendo. La llamé por su nombre, pero la voz de la radio continuó: «No lo entiendes, no entiendes lo que viene». Estaba en estado de shock, incapaz de comprender lo que estaba ocurriendo. La voz de mi abuela estaba allí, pero estaba muerta. No podía ser ella. Intenté apagar la radio, pero no respondía, y la voz parecía hacerse más fuerte, más urgente. La voz de la radio parecía llamarme, como si intentara llegar a mí desde algún lugar lejano. Me quedé paralizada, sin saber qué hacer, mientras las palabras de mi abuela se entrelazaban con el chirrido de la radio. «La maldición, lo que tienes que hacer, antes de que sea demasiado tarde», decía la voz, cada palabra llena de una urgencia desconcertante. El miedo se apoderó de mí, y empecé a preguntarme si se trataba de algún tipo de alucinación. Pero, al mismo tiempo, algo dentro de mí me decía que no lo era. La radio funcionaba de forma errática. La radio funcionaba erráticamente, pero de alguna manera la voz parecía clara, como si me estuviera dando un mensaje que no podía ignorar.
Sabía que tenía que entender lo que estaba pasando, pero ¿cómo? ¿Cómo podía mi abuela, después de muerta, estar comunicándose así conmigo? Desesperado, empecé a investigar más a fondo la radio. Era un modelo antiguo, de esos que apenas se ven por ahí. Cuando miré detrás, vi una inscripción grabada, una especie de símbolo en el que nunca me había fijado. La inscripción parecía vieja, con la pintura desgastada, pero aún era visible. Entré en internet para tratar de saber más sobre ese símbolo, y lo que encontré me asustó aún más. Al parecer, la radio formaba parte de un antiguo ritual, algo relacionado con un culto de comunicación con los muertos. Esos rituales implicaban el uso de aparatos de radio como medio para transmitir mensajes del más allá, un método de comunicación utilizado por personas que se habían enfrentado a maldiciones y trataban de advertir a sus seres queridos sobre peligros inminentes. Y mi abuela había formado parte de aquello. La idea de que mi abuela estuviera implicada en algo tan oscuro y desconocido me dejó en estado de shock. ¿Cómo era posible que ella, con todo su cariño y bondad, hubiera participado en algo tan espantoso? Empecé a investigar más detalles sobre estos rituales y lo que descubrí me dejó helada. Se trataba de una antigua práctica en la que los participantes creían poder comunicarse con los espíritus, pero el precio era alto. Los que participaban en este culto solían estar malditos, como si algo los retuviera al mundo de los muertos. La voz que oí en la radio, que parecía ser la de mi abuela, no era solo un eco de añoranza o luto. Era un intento por su parte de avisarme, de advertirme sobre una maldición que la había perseguido en vida, algo que tal vez había ignorado o no había podido evitar. Necesitaba entender más y, lo que es más importante, necesitaba averiguar qué significaba para mí esa maldición. Aquella noche, tras oír de nuevo la voz en la radio, esta vez más clara y urgente, decidí ir a la antigua habitación de mi abuela, donde siempre pasaba horas meditando con aquella radio encendida. Allí encontré un diario escondido entre las estanterías. Estaba lleno de notas desordenadas, pero con algunos pasajes que me decían algo importante. En uno de ellos, escribía sobre la secta, sobre la maldición que empezó a perseguirla después de participar en los rituales. Hablaba de una entidad llamada el vacío, una fuerza que había sido invocada involuntariamente, algo que se alimentaba de la energía de quien la invocaba. La última entrada decía, lo siento venir. Necesito hacer esto antes de que me arrastre para siempre. Aquellas palabras del diario me aterrorizaron por completo. El vacío parecía ser algo más que una metáfora, algo más que un nombre en una página amarillenta. Mi abuela, siempre tan serena, siempre tan tranquila, había vivido con el peso de este secreto durante tanto tiempo sin decírmelo nunca. El miedo y la urgencia de sus palabras eran palpables. Sabía que intentaba advertirme de algo que estaba por llegar, algo que no podía evitar. Pero, ¿qué podía hacer yo? ¿Cómo podía romper una maldición que mi abuela, con toda su sabiduría, no podía detener? Su voz en la radio parecía más cercana, más clara, y supe que no era solo mi mente jugando trucos. Algo estaba ocurriendo, algo muy real y muy peligroso. La radio empezaba a actuar de forma aún más extraña, como si intentara conectar conmigo. Cada noche, la voz se hacía más fuerte, más precisa, y los susurros se convertían en mensajes directos. ¿Te lo advertí? Eres el último. No lo ignores. No sabía lo que significaba, pero mi cuerpo respondía con un pánico que no podía controlar. Necesitaba entender lo que mi abuela intentaba decirme. Con el diario en la mano y la radio emitiendo esa voz que parecía venir de las profundidades, empecé a investigar más sobre los rituales y cómo romper la maldición. Encontré relatos de personas que habían sido tocadas por el vacío, y todos describían una sensación de ser seguidos, de ser observados por algo invisible, algo que se alimentaba del miedo y la angustia. Pero lo más aterrador era la idea de que, una vez que la maldición se había apoderado de ellos, nadie podía escapar. Con cada consulta, la angustia crecía. Cada vez estaba más convencida de que lo que había vivido mi abuela era real y que, de alguna manera, me estaba viendo arrastrada a esa misma pesadilla. La voz de la radio, cada vez más intensa, parecía advertirme de algo inminente, algo que estaba cada vez más cerca de alcanzarme. Sabía que no podía quedarme paralizada por el miedo. Tenía que actuar, tenía que entender cómo mi abuela se había enfrentado a ello. Lo último que escribió en su diario decía, la clave es el silencio. Cuando se haga el silencio, será demasiado tarde. No sabía lo que significaba, pero de alguna manera la radio era la clave. Se estaba comunicando conmigo,
y la voz de mi abuela parecía ser la única forma de advertirme de la amenaza que estaba a punto de desatarse. Así que esa noche tomé una decisión. Decidí enfrentarme a lo que fuera necesario. No podía dejar que el vacío se apoderara de mí, como había hecho con mi abuela. Me acerqué a la radio, con la mente concentrada, y tras un momento de absoluto silencio, volví a encenderla. Su voz, débil pero aún audible, sonó casi desesperada. Puedes parar, pero tienes que hacerlo ahora. Apágalo todo. No escuches más. El vacío encontrará a su próxima víctima. Si continúas, vendrá. Con el corazón acelerado, apagué la radio, pero el miedo que sentía no desaparecía. Algo estaba cambiando a mi alrededor. Sabía que, de alguna manera, la maldición de mi abuela seguía viva dentro de mí. Volvió el silencio, pero no fue suficiente para calmarme. Algo me decía que el peligro no había desaparecido. ¿Alguien ha tenido alguna vez una experiencia en la que una fuerza de otro mundo parecía comunicarse con usted y tuvo que tomar una decisión que alteró el curso de su vida? ¿De qué crees que intentaba advertirme mi abuela? ¿Cómo puedo afrontarlo? Siempre había estado muy unida a mi abuela, y perderla fue un golpe mucho más duro de lo que había imaginado. Siempre fue una presencia fuerte, una mujer con un espíritu inquebrantable, llena de historias sobre la vida y su familia. Cuando murió, pensé que solo me quedarían los buenos recuerdos, los consejos y esas tardes tranquilas que pasábamos juntas. Pero, como suele ocurrir en los momentos de pérdida, acabamos encontrándonos con cosas inesperadas. Mientras empaquetaba sus cosas, encontré un diario escondido en un compartimento secreto de un cajón de su habitación. Estaba allí, entre viejas fotos familiares y cartas, pero lo que más me impactó fueron las palabras escritas en las primeras páginas. Mi abuela siempre había sido muy reservada, pero el diario estaba lleno de notas detalladas e historias sobre pesadillas recurrentes que había tenido durante años. Al principio, pensé que solo eran registros de algo ordinario, algo que ella escribía para intentar comprender lo que le ocurría mientras dormía. Pero las palabras eran inquietantes. Cada página que pasaba parecía hacer más intensas y terroríficas las pesadillas de mi abuela. Hablaba de una figura sombría, una presencia que la seguía, que se acercaba a su cama por la noche. Y lo más extraño, describía esas pesadillas con tanta claridad, como si hubieran ocurrido de verdad. No sé exactamente por qué seguí leyendo, quizá por curiosidad, quizá por algo instintivo, pero no pude evitar pensar, ¿quién escribe un diario tan detallado sobre pesadillas? Pero cuando llegué a la parte final, donde empezaba a mencionar que esos sueños no eran solo sueños, sino algo que estaba relacionado con el pasado de nuestra familia, fue cuando las cosas empezaron a cobrar sentido, y, al mismo tiempo, a volverse aún más aterradoras. En la última parte del diario, mi abuela escribió algo que me dejó helada: vuelve. Lo que nos atormentaba hace tiempo ha vuelto. Y ahora es tu turno. Te encontrará, como me encontró a mí. Las palabras eran temblorosas, casi como si hubiera escrito deprisa, con el miedo estampado en cada frase. No sabía exactamente a qué se refería, pero una cosa estaba clara: esas pesadillas no eran producto de su imaginación. Eran reales, de algún modo, y estaban conectadas con algo mucho más profundo de lo que jamás hubiera podido imaginar. No podía simplemente ignorarlo, sobre todo porque los detalles de las historias que escribía parecían corresponderse con algunas cosas extrañas que me habían ocurrido en la infancia, pero que nunca pude explicar del todo. La noche siguiente, después de leer el diario, me fui a la cama con la sensación de que algo iba muy mal. Las pesadillas comenzaron casi de inmediato. La misma oscuridad, la misma figura que había descrito mi abuela, aparecían ahora en mis sueños. Estaba en una casa vieja, un lugar que reconocía pero no sabía de dónde. La sombra se acercaba a mí, con esos ojos vacíos y esa sensación de muerte que me hacía querer gritar, pero mi boca estaba sellada. Me despertaba cada vez, jadeando, con el corazón acelerado. Sucedía una noche tras otra, y con cada sueño, la sensación de que algo se cerraba a mi alrededor se hacía más real. Sabía que lo que mi abuela había escrito no era solo un cuento. Era una admonición, una advertencia. Y cuanto más intentaba ignorarlo, más se acercaba. Con cada pesadilla, sentía que me arrastraban más profundamente hacia ese lugar que mi abuela había descrito, una casa oscura e interminable llena de pasillos que parecían no llevar a ninguna parte. Intentaba moverme, pero sentía las piernas pesadas, como si me sujetara una fuerza invisible. La figura, siempre la misma, aparecía cada noche más cerca.
Lo más extraño era que, mientras dormía, algo dentro de mí me decía que aquellos sueños no eran solo sueños, sino la repetición de algo que había vivido mi abuela. Ella se había enfrentado a ello, y de alguna manera me estaba transmitiendo esas imágenes, esos sentimientos. Era como si, de algún modo, el mal que la había perseguido durante toda su vida llegara ahora hasta mí. Al quinto día, después de una noche aún más aterradora, con la figura más cerca que nunca, decidí que tenía que entender lo que estaba pasando. Tenía que saber a qué se había enfrentado mi abuela, de que intentaba advertirme. Volví al diario, escudriñando cada palabra, cada pista que ella había dejado. Y fue entonces cuando encontré algo aún más aterrador. Hablaba de un pacto, algo que se había hecho muchos años antes y que implicaba a una entidad maligna que de algún modo estaba vinculada a nuestra familia. Escribió sobre ello con evasivas, diciendo que el mal había sido conjurado por un error ancestral, algo que se había hecho durante generaciones, pero que nadie en la familia recordaba. El pasado siempre vuelve, dijo. Y el precio se pagará. Aquellas palabras me produjeron un escalofrío. ¿Qué quería decirme mi abuela? El mal, que según ella había sido conjurado por un error ancestral, estaba vinculado a nuestra familia de una forma que yo no podía comprender. ¿Qué podía ser ese pacto? Empezaba a darme cuenta de que lo que me ocurría, las pesadillas, el sentimiento de persecución, no eran casualidades. Era como si, de alguna manera, la maldición de nuestra familia me estuviera alcanzando. No sabía qué más hacer, pero algo dentro de mí me decía que necesitaba encontrar más respuestas, aunque eso significara enfrentarme a algo que podía ser mucho más peligroso de lo que estaba dispuesta a admitir. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, las pesadillas volvieron con mayor intensidad. Ahora la figura que había aparecido en mis sueños ya no solo se acercaba. Me llamaba, susurraba mi nombre, y sentí que si no hacía algo, me arrastraría a ese lugar oscuro, a ese vacío que había descrito mi abuela. Me desperté sudando, con el corazón acelerado, y esta vez, algo dentro de mí finalmente cedió. Tenía que ir a casa de mi abuela. Sabía que, de algún modo, lo que estaba ocurriendo estaba relacionado con aquel lugar, y no podía esperar más. El mal al que se había enfrentado mi abuela había vuelto, y tenía que hacerle frente antes de que fuera demasiado tarde. Cuando llegué a casa de mi abuela, el lugar parecía distinto, como si algo hubiera cambiado. La puerta estaba entreabierta y una sensación de pesadez flotaba en el aire. Nunca he sido supersticiosa, pero todo allí parecía decirme que algo iba mal. El viento hacía temblar las ventanas y el olor a madera vieja se mezclaba con el de algo desconocido. Sabía que no podía dar marcha atrás. La respuesta a lo que estaba ocurriendo estaba allí, y yo estaba decidida a encontrarla. Subí a su habitación, donde se había encontrado el diario. Cuando entré, todo parecía igual que siempre, pero la atmósfera era más densa. El diario seguía sobre la mesa, y la radio, la que siempre escuchaba mi abuela, estaba encendida, pero con esa extraña estática que solo yo reconocía. De repente, la voz de mi abuela, tan familiar, resonó en el aire. «Por fin has venido», dijo, con la misma calma que tenía cuando estaba viva. Pero algo iba mal. La voz estaba distorsionada, como si se mezclara con otra, una voz profunda y fría, como si perteneciera a otro ser. La radio empezó a resollar y yo apenas podía respirar. El sonido parecía envolverme, como si la propia casa intentara aprisionarme. La luz de la lámpara parpadeó y miré a mi alrededor. Fue entonces cuando apareció la figura, más clara que nunca, de pie en la esquina de la habitación. No podía moverme, como si su presencia me congelara en el sitio. Las pesadillas se estaban haciendo realidad, y el mal que mi abuela había intentado combatir se estaba revelando ante mí. ¿Te ha ocurrido alguna vez algo que hayas sentido como una repetición del pasado, como si un error familiar volviera para cobrarte algo? ¿Qué crees que nos pasó a mi abuela y a mí? ¿Cómo puedo librarme de ello antes de que sea demasiado tarde? Siempre me ha gustado pasar tiempo en casa de mi abuela, un lugar lleno de historias y secretos que nunca terminaba de contar. De niña, me cautivaban las historias que me contaba sobre el pasado de nuestra familia, pero nunca profundizaba demasiado. La casa, aunque vieja y llena de muebles que crujían, tenía algo mágico para mí, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Tras la muerte de mi abuela, volví a la casa para ayudar a organizar las cosas y, en cierto modo, despedirme de una parte de mi infancia. Mientras pasaba un rato en el desván, rebuscando entre cajas y recuerdos, algo peculiar llamó mi atención, una pequeña figura de piedra, cuidadosamente escondida en un estante.
Nunca la había visto antes, y me pareció fuera de lugar entre las viejas baratijas y los papeles. Era una pequeña figura de mujer, tallada con sencillez, pero con una mirada profunda, casi mística. Me acerqué a ella, curiosa, y me di cuenta de que estaba más desgastada que el resto de los objetos del desván. Cuando la cogí, sentí una extraña sensación de calor procedente de la piedra, algo que no se correspondía con la frialdad de la misma. Mi abuela siempre mencionaba esta figura de piedra, pero nunca quería entrar en detalles. Decía que era una reliquia familiar, algo que debía conservarse, pero nunca me dijo qué significaba exactamente. Después de su muerte, encontré algunas notas en su diario que hablaban de la figura, pero todo era vago y misterioso. La llamaba el hada de piedra, pero no sabía por qué la llamaba así. Decidí que necesitaba saber más sobre lo que representaba la figura y por qué mi abuela la mantenía oculta. Al investigar más, descubrí algo que me produjo escalofríos. La figura estaba relacionada con una antigua leyenda, algo que mi abuela había mantenido en secreto toda su vida. La leyenda que encontré en las notas de mi abuela hablaba de una antigua entidad, una criatura a la que ella llamaba el hada de piedra, pero lo que me puso la piel de gallina fue lo que escribió a continuación. Por lo que pude deducir, esta entidad no era un hada cualquiera, sino una fuerza poderosa y maligna que, en tiempos pasados, había sido invocada por una de las generaciones anteriores de nuestra familia. La historia contaba que esta entidad se alimentaba de miedos y almas, una vez desatada, no paraba hasta destruir todo a su alrededor. Pero lo más extraño fue cuando mi abuela escribió sobre cómo ella, y su madre antes que ella, habían hecho un pacto, sellando a la criatura en un pequeño artefacto de piedra, precisamente la figura que yo había encontrado en el desván. La entidad había quedado aprisionada en el interior de aquella escultura, pero parecía que el sello empezaba a debilitarse. Mi abuela temía que, al morir, el sello se rompiera y la criatura volviera a liberarse. Estaba en estado de shock. La idea de que aquella pequeña figura, que yo siempre había visto como un simple objeto decorativo, estuviera vinculada a una fuerza tan destructiva era casi insoportable. Pero lo que más me asustó fue lo que siguió en el diario. Mi abuela escribió que, en sus últimas semanas de vida, sentía algo extraño, como si el hada de piedra intentara comunicarse de nuevo. Mencionó una presión creciente, una pesadez en el aire alrededor de la casa y como las sombras parecían moverse por la noche. Todo esto estaba relacionado con la proximidad de su muerte. Y lo que me dejó completamente aterrorizada fue la última línea que escribió. ¿Puedes sentir su presencia? La figura ya no está quieta. Se está despertando. Con el diario en mis manos y esa última línea resonando en mi mente, no sabía qué hacer. La sensación de que algo se acercaba se hizo insoportable. Ya había sentido el peso del aire en la casa, pero nunca había imaginado que estuviera relacionado con aquella figura de piedra. La atmósfera parecía más densa cada día que pasaba allí. Por la noche, el sonido de la casa parecía diferente, como si hubiera una presencia, una energía que no debería estar allí. Intenté racionalizarlo, pero a medida que pasaban los días, ya no podía ignorar lo que ocurría. Era como si la propia casa me advirtiera de algo inminente, algo que estaba a punto de manifestarse. Decidí entonces que tenía que hacer algo. No sabía qué exactamente, pero no podía dejar que aquello por lo que mi abuela había luchado toda su vida se viniera abajo ahora, sin que yo supiera qué hacer. Volví al desván para examinar la figura de piedra más de cerca. Volví a sostenerla entre las manos y, por primera vez, sentí realmente su peso, no físico, sino psicológico, como si contuviera décadas de secretos. El aire a mi alrededor parecía más frío y, mientras observaba la figura, la sensación de ser observado se intensificaba. Hubiera jurado que algo se movía en las sombras a mi alrededor, algo que estaba oculto a mi vista directa. Pero cuando volví a mirar, todo estaba normal. Hasta que la radio, que siempre estaba encendida en el salón, empezó a emitir un sonido estático. Y entonces una voz, suave pero llena de un tono extraño, dijo, «Se está levantando. ¿Quieres dejar que se despierte?» Me quedé paralizado. El sonido de la voz en la radio era algo que nunca habría imaginado oír, y menos en mi propia casa. Aquella voz no era humana, pero algo dentro de mí sabía que estaba relacionada con el hada de las piedras. La voz continuó, pero esta vez con una autoridad que me dejó helado. «Tienes el poder de detenerlo, pero tienes que hacerlo ahora. El tiempo se acaba». Apenas podía respirar, el miedo me consumía, y las palabras parecían resonar por toda la casa, como si el propio lugar estuviera inmerso en aquella oscura presencia. Miré la figura de piedra que tenía entre las manos,
Y por primera vez me di cuenta de que parecía diferente. No físicamente, pero la energía que la rodeaba estaba cambiando. Algo estaba despertando. No sabía cómo, pero sabía que tenía que actuar con rapidez. Sin saber qué hacer exactamente, volví al diario de mi abuela. Ella había escrito sobre un ritual que podía fortalecer el sello, un antiguo hechizo de protección que utilizaba para mantener atrapada a la entidad. Pero la última parte de la página estaba rota, como si la hubieran arrancado con prisas. No tenía todas las instrucciones, pero algo dentro de mí me decía que no podía esperar más. En el fondo, sabía que si no intentaba detener lo que estaba ocurriendo, la entidad acabaría liberándose, y el precio sería demasiado alto. Aquella noche, mientras intentaba poner en práctica lo que había entendido del diario, la casa pareció respirar a mi lado, y cuando miré la figura de piedra, vi algo que nunca había visto antes, una pequeña grieta, como si la entidad se moviera dentro de ella, intentando escapar. Ahora termino con una pregunta para ti. ¿Alguna vez te has encontrado con algo que parecía una advertencia del más allá, algo que no sabías cómo interpretar, pero que, con el tiempo, se hizo demasiado claro como para ignorarlo? ¿Qué crees que hay que hacer cuando algo tan antiguo y poderoso empieza a despertar de nuevo? Mi abuela siempre ha sido la persona más importante de mi vida. Fue mi confidente, mi amiga y, en cierto modo, la persona que me enseñó a ver el mundo con otros ojos. Desde que tengo uso de razón, siempre he sentido una profunda conexión con ella, algo que iba más allá de ser simplemente su nieta. Cuando murió, sentí como si una parte de mí se hubiera perdido. Su casa, con sus muebles antiguos y el aroma de las flores secas, siempre había sido un lugar de consuelo, y ahora, sin ella, todo me parecía vacío, como si la esencia misma del lugar se hubiera desvanecido. Pero no fue hasta la tormenta de aquella noche cuando empecé a darme cuenta de lo que estaba pasando. Era una noche de fuertes lluvias, con el viento golpeando las ventanas y los relámpagos iluminando el cielo. Estaba en el salón, sentado junto a la ventana, intentando distraerme, cuando noté algo extraño en las gotas de lluvia. Las formas de las gotas se movían, se moldeaban de un modo que no podía comprender. Miré más de cerca y fue entonces cuando lo vi, o más bien lo sentí. Las gotas parecían formar el rostro de mi abuela, sus ojos brillaban como si me estuviera mirando. Un escalofrío me recorrió la espalda. Intenté ignorarlo, pensé que solo era mi mente jugándome una mala pasada, pero mientras las gotas seguían moviéndose, oí una voz, suave, casi un susurro. «Querida», dijo, y mi nombre le siguió poco después. Me quedé paralizada, incapaz de mover un músculo. La voz procedía del interior de la tormenta, y ya no sabía si estaba soñando o si era real. La lluvia no paraba y la sensación de ser observado no me abandonaba. No sabía si estaba soñando despierta o si realmente estaba ocurriendo algo. La voz de mi abuela, tan clara y suave, parecía filtrarse en mi corazón, como si intentara llegar a mí desde algún lugar lejano, pero muy cercano. Me acerqué a la ventana, toqué la fría superficie y volví a mirar las gotas de lluvia. Seguían moldeándose, creando su rostro, pero ahora con una expresión más seria, como si algo la preocupara. Aquello me hipnotizó por completo. Sentí que intentaba decirme algo, que había algo que debía comprender. Fue entonces cuando me di cuenta de que, entre las formas distorsionadas por el agua de lluvia, aparecía algo más, una palabra escrita en las gotas, una palabra que nunca había esperado ver: peligro. La palabra fue como un puñetazo en el estómago. El miedo se apoderó de mí y me alejé de la ventana, respirando hondo, intentando organizar mis pensamientos. ¿Qué quería decirme mi abuela? ¿Qué estaba pasando? Sabía que la tormenta no era solo una tormenta. Había algo más, algo que intentaba comunicarse conmigo, y no podía ignorarlo. Pasé el resto de la noche en vela, mirando las gotas de lluvia, escuchando los susurros, intentando comprender lo que mi abuela me estaba advirtiendo. La sensación de que algo estaba a punto de ocurrir crecía por momentos. Tenía que averiguar qué intentaba decirme y por qué sucedía esto ahora, después de su muerte. Tal vez había dejado una advertencia, algo oculto que debía encontrar antes de que fuera demasiado tarde. A la mañana siguiente, la tormenta había cesado por fin, pero la sensación de que algo estaba fuera de lugar no desaparecía. Estaba absorta en mis pensamientos, intentando comprender lo que había visto la noche anterior, lo que mi abuela intentaba advertirme. Sabía que tenía que encontrar una respuesta, algo que explicara la extrañeza de los sucesos de. Así que decidí que iría a su casa y rebuscaría entre sus pertenencias en busca de alguna pista. Cuando llegué,
la casa parecía vacía, silenciosa, pero al mismo tiempo cargada de algo que no podía identificar. Entré en su antiguo dormitorio, el lugar donde siempre me contaba sus historias, y empecé a escudriñarlo todo. Fue entonces cuando encontré algo que me detuvo en seco. Entre los montones de cartas y papeles viejos, encontré una cajita de madera que estaba escondida en el fondo de un armario. Era una caja que no había visto nunca. Cuando la abrí, encontré una carta, escrita con la letra firme de mi abuela, pero con palabras que me hicieron estremecer. En la carta, mi abuela hablaba de una presencia oscura, algo que había intentado mantener alejado de nuestra familia durante toda su vida. Describía cómo, en su juventud, ella y otros miembros de nuestro linaje habían hecho un pacto para proteger a la familia de una entidad que se alimentaba de miedo y dolor. Esta entidad, a la que ella llamaba la sombra, siempre había estado al acecho, esperando la oportunidad adecuada para volver a entrar en nuestras vidas. Lo más aterrador, sin embargo, fue cuando escribió sobre el momento en que creyó que la entidad estaba regresando, y que algo muy malo estaba a punto de suceder. Mencionó que si un día ocurría algo extraño, debía buscar la verdad, que estaba oculta en sus recuerdos, y que las palabras en el viento y la lluvia eran las señales que debía seguir. Ahora todo tenía sentido. Los susurros, la lluvia, la palabra peligro. Mi abuela me había dejado una advertencia, pero ¿qué significaba exactamente el regreso de esta entidad? ¿Y qué se suponía que debía hacer para detenerlo? Estaba en estado de shock. Todo lo que mi abuela había escrito parecía indicar que algo muy antiguo y oscuro estaba a punto de regresar, y yo estaba de alguna manera en el centro de ello. La carta me puso más nerviosa de lo que jamás había creído posible. Nunca había oído hablar de la sombra, y el hecho de que mi abuela lo hubiera mantenido en secreto toda su vida me asustaba aún más. Pero sabía que no podía ignorarlo. Ella me lo había advertido claramente, de una forma que no podía confundirse con una coincidencia. Necesitaba saber más, entender qué estaba pasando y, sobre todo, cómo podía evitar que esa entidad volviera a atormentar a nuestra familia. Fue entonces cuando recordé algo que mi abuela siempre me decía: a veces el pasado vuelve para perseguirnos. Y la única forma de romper el ciclo es enfrentarse a lo que se ha ocultado. Luego subí al desván, el mismo lugar donde había visto las figuras en las gotas de lluvia. El aire era pesado allí arriba, como si la propia casa supiera lo que estaba a punto de suceder. El desván estaba lleno de cosas viejas, objetos que ya no parecían tener ninguna utilidad, pero algo me decía que la clave para entenderlo todo estaba allí, entre los restos de recuerdos. Fue entonces cuando encontré un viejo baúl, cubierto de polvo. Nunca lo había visto, y el mero hecho de que estuviera allí, aparentemente olvidado, me inquietó. Cuando lo abrí, encontré una colección de objetos antiguos, una especie de relicario familiar. Entre los objetos había una vela rota, un trozo de metal oxidado y un libro encuadernado en cuero, que parecía mucho más antiguo que todo lo que había visto en la casa. Cuando abrí el libro, encontré más relatos, más sobre los rituales que mi abuela y su familia realizaban para mantener a raya a la sombra. Pero lo más inquietante fue cuando leí la última página, que estaba escrita en un idioma que no reconocí. Sin embargo, al fijarme mejor, algo dentro de mí pareció comprender el significado: la clave está en la luz y la oscuridad. Cuando se rompa el equilibrio, se completará el ciclo. Esas palabras al final del libro me provocaron una oleada de pavor. La clave es la luz y la oscuridad. Cuando se rompa el equilibrio, se completará el ciclo. ¿Qué significaba eso? ¿Qué se suponía que debía hacer con esa información? Sabía que mi abuela intentaba dejarme pistas, guiarme de alguna manera para evitar que la sombra regresara, pero ahora estaba más perdida que nunca. El libro estaba lleno de extraños símbolos y rituales, pero las últimas páginas estaban en un lenguaje tan antiguo que apenas podía descifrarlo. La sensación de que el tiempo se agotaba crecía aún más en mi interior. Tenía que actuar rápido, pero ¿cómo podía enfrentarme a algo tan poderoso sin saber exactamente qué hacer? ¿Qué quería decir el libro con el equilibrio? ¿Qué representaban la luz y la oscuridad? Aquella noche no pude dormir. Me aterrorizaba lo que pudiera ocurrir si no encontraba una respuesta. El fuerte viento del exterior parecía susurrar, y el sonido de las gotas de lluvia golpeando la ventana me recordaba lo que había visto la noche anterior. La cara de mi abuela en las gotas, la palabra peligro y los susurros diciendo mi nombre. Sabía que intentaba advertirme de algo que no podía ignorar. Me levanté de la cama, decidida a continuar la búsqueda. Decidí ir al jardín, el mismo lugar donde ella siempre me contaba sus historias,
con la esperanza de que algo allí me diera más claridad. Cuando llegué, la escena era casi surrealista. El jardín estaba iluminado por la luz de la luna, y las sombras de los árboles parecían más densas, más presentes que nunca. Fue entonces cuando algo me llamó la atención. En la base de uno de los árboles, encontré un objeto, medio enterrado, que parecía estar esperándome. Cuando lo saqué de la tierra, me quedé paralizado. Era una piedra, pero no una piedra cualquiera. Llevaba la misma inscripción que había visto en el libro. La piedra parecía palpitar con una extraña energía, y cuando la toqué, una sensación de frío se apoderó de mi cuerpo, como si algo se activara. Mientras sostenía la piedra, una sensación indescriptible recorrió mi cuerpo, como si estuviera conectada a algo muy antiguo y mucho más grande de lo que podía comprender. La piedra palpitaba en mis manos y, por primera vez, sentí que ocurría algo real, algo mucho más profundo que simples coincidencias. Las sombras del jardín parecían moverse y me di cuenta de que la presencia de la sombra estaba más cerca que nunca. La piedra era la clave, pero ¿para qué? ¿Qué quería mi abuela que hiciera con ella? Entonces, como un relámpago, se me ocurrió una idea. Ella había mencionado la luz y la oscuridad. La piedra, ahora lo sabía, formaba parte del equilibrio, y la única manera de evitar que la maldición se materializara sería restaurar ese equilibrio. Con el corazón acelerado, volví a entrar en la casa, llevando la piedra conmigo, y cuando llegué al viejo altar que mi abuela utilizaba para los rituales, supe lo que tenía que hacer. Coloqué la piedra en el centro del altar, donde parecía encajar perfectamente, y luego empecé a recitar las palabras que había encontrado en el libro. Era como si mi abuela me guiara, sus palabras se pronunciaban a través de mi boca, como si yo hubiera sido elegida para terminar lo que ella había empezado. En el momento en que terminé el ritual, el viento del exterior aumentó, las sombras parecieron distorsionarse y el sonido de algo moviéndose en las paredes me dejó helada. Por un momento, todo quedó en silencio y no supe si había hecho lo suficiente o si estaba a punto de enfrentarme a lo peor. Pero entonces me invadió una sensación de calma. La presión en el aire desapareció y la luz de la luna pareció brillar con más intensidad. La piedra ya no latía. La sensación de que algo se había roto me dio la certeza de que había hecho lo correcto, pero la duda seguía planeando sobre mí. El ciclo se había completado, pero sabía que la oscuridad nunca estaba del todo lejos. ¿Alguien ha experimentado algo así, una sensación de ser guiado por algo o alguien tan intensamente, como si un gran secreto necesitara ser revelado? ¿Qué crees que ocurre después de romper un ciclo así? Y así llegamos al final de otro vídeo lleno de misterios e historias escalofriantes. Pero antes de irme, quiero saber, ¿cuál fue el momento que más te impactó? ¿Qué detalle te ha llamado la atención? Házmelo saber en los comentarios, me encantaría leer tu opinión. Si te ha gustado este contenido, ya sabes, dale a me gusta y suscríbete al canal. Me ayuda mucho a seguir trayéndote vídeos increíbles. Y no te guardes este misterio para ti. Comparte este vídeo con tus amigos y rétales a que comenten también lo que piensan. Difundamos juntos el suspense. Nos vemos en el próximo vídeo, y recuerda, lo desconocido siempre está al acecho, esperando a ser descubierto. Hasta entonces, permanece atento, porque el próximo misterio puede estar más cerca de lo que crees.